Doctor Oribe, Bueno, adelante. muy generoso de su parte. Ahora me pone en una situación difícil porque siento que tengo la obligación de cumplir. Intentaré. Se me ha encomendado hablar de la neurología y mencionar de paso la anatomía y la magia de la neurología y la anatomía. Yo preferiría hablar no de la magia, donde invocamos seres ocultos o situaciones ocultas, sino el misterio. Pasaremos a la presentación. Un momentito, por favor. Como siempre hay alguna pequeña dificultad técnica. Aquí estamos. Bueno. Hola, ¿se me oye? Hola, Rafael. Perfecto. Muy bien. Bueno, había mencionado el título, pero yo prefiero hablar más bien de una cosa misteriosa y muy difícil de conocer. En realidad es más simple de lo que se parece, y el gran escollo es la anatomía, y la anatomía es complicada, muy complicada, con haces nerviosos que comunican diferentes zonas del cerebro y del sistema nervioso. Para complicar la cosa hay otra parte del sistema nervioso, el sistema nervioso vegetativo, que también es muy importante, y hay interrelaciones entre esos dos sistemas. Ahora, ¿qué hace la neurología? La neurología estudia la estructura, la función y el desarrollo del sistema nervioso y muscular. ¿Qué tratamos los neurólogos? Tratamos las enfermedades que son muy conocidas de los oyentes, la demencia, la hemorragia cerebral, el accidente vascular encefálico isquémico, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, las enfermedades neurovegetativas, esclerosis en placas o la esclerosis múltiple, y cosas mucho más comunes como la migraña y el traumatismo cráneoencefálico, la esclerosis lateral amiotrófica, las neuropatías, distrofias musculares, distonías, miopatías, etcétera, etcétera. A estos debemos añadir que por la confluencia entre la psiquiatría y la neurología, y la psiquiatría y la psicología con la neurología, también tratamos la depresión, la ansiedad y muchos de los trastornos del comportamiento, y que muchas veces son parte de las presentaciones de casos del sistema nervioso. Intentaré presentar una introducción histórica breve y brevísima a la anatomía y fisiología, y después una introducción a la neurología clínica, y los invitaré a resolver 3 casos clínicos con participación de la audiencia. Luego pasaremos a preguntas y respuestas. Siempre hubo el problema de definir dónde ocurrían las cosas del sistema nervioso, cómo era, dónde o qué parte del cuerpo se ocupaba de las tareas neurológicas, del control de los músculos, de la visión, de los movimientos oculares, del tragar, mismo de los comportamientos más generales, comportamientos tales como la necesidad de migratoria siguiendo las temperaturas y los cambios del clima, etcétera, etcétera. Acá Hipócrates, en 4 siglos antes de la era actual, menciona que los hombres deben saber que las alegrías, gozos, risas y diversiones, las penas, abatimientos, aflicciones y lamentaciones proceden del cerebro y de ningún otro sitio. Una cosa, un mensaje dramático, que luego complementa mensaje dramático que complementa
diciendo que también las enfermedades mentales son parte de las enfermedades del sistema nervioso y que su problema, su origen, radica en el sistema nervioso central o en el cerebro. Hoy día, la medicina occidental acepta claramente que la mente humana radica en el cerebro, que el cerebro y los nervios son constituyentes más importantes del cuerpo humano y que las habilidades cognitivas definen al humano. Las habilidades cognitivas definen al humano y estas radican en el cerebro del humano. Las emociones reflejan el funcionamiento nervioso también. Esta es la primera mención conocida del órgano denominado cerebro de la dinastía 16 o 17 del segundo periodo intermedio en Egipto. Aquí describe los síntomas y el diagnóstico y el pronóstico en 2 pacientes con fracturas de cráneo. Algunos hitos en la historia de la neurología. No pasó mucho desde la Edad Media, siempre con la idea de Galeno, la teoría de los fluidos que participaban en el mensaje del nervioso y los estímulos estaban relacionados con el pasaje o la obstrucción de los fluidos por partes del cuerpo. En el 1700, Galvani, el italiano, descubrió que músculo y nervio producen electricidad, algo totalmente novedoso. El siglo siguiente, Müller, Raimond y von Helmholtz miden la velocidad de conducción del impulso eléctrico a través de un nervio. También determinan que impulsos eléctricos se propagan de una a otra célula. Aquí el primer mensaje, la primera idea que nace que acepta que una célula se comunica con otra para enviar mensajes. Claude Bernard, Ehrlich y Langley luego descubren que drogas se combinan con receptores en la membrana celular y descubren que las células nerviosas se comunican entre sí a través de sustancias químicas. Un hito muy importante. En 1900, Sherrington y Ramón y Cajal proponen que la neurona es la unidad de transmisión de señales del cerebro y que las neuronas están organizadas en grupos funcionales con conexiones específicas entre ellas, la doctrina neuronal. Repito, la doctrina neuronal, que es clave para el entendimiento de la neurología y la neurociencia. En los 50, Palay, con su nuevo micrógrafo electrónico, logra demostrar la existencia de la sinapsis. Con el desarrollo del microscopio y la habilidad de teñir y fijar las células en los tejidos, la anatomía del sistema nervioso experimentó avances notables. Otra vez la doctrina neuronal, repito, aquí el sistema nervioso está formado por células independientes que contactan entre sí en lugares específicos, y estas son las neuronas. Santiago Ramón y Cajal, español, famoso, premio Nobel, una vez dijo que mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Y mucha razón tenía. Fue el primero, uno de los primeros, pero el primero que los pudo presentar en orden y darle la importancia anatómica relevante que tenían, la representación de la neurona, utilizando las tinciones del italiano Golgi. Aquí vemos una neurona, una serie de neuronas, y las neuronas son células alargadas que tienen un cuerpo fusiforme, en los cuales contienen el núcleo, y luego las dendritas, que son terminales, a manera de ramas y ramículas de un árbol o de una planta. Todos estos facilitan la conexión con otras células nerviosas, otras neuronas aledañas. Las comunicaciones son a través de la liberación de sustancias químicas, los neurotransmisores. Hay muchísimos neurotransmisores. En una época se pensaba que había solamente un neurotransmisor por célula, pero ya sabemos que esto no es cierto y una misma célula nerviosa puede generar diferentes neurotransmisores. En el cerebro, la corteza cerebral se organiza en diferentes niveles según sus conexiones con otras partes del cerebro. Estos son los cables de comunicación entre diferentes partes del cerebro que son fundamentales para mantener la función cerebral normal.
Esto se repite en la médula espinal. Aquí vemos neuronas, con el cuerpo neuronal aquí, y las axonas, las dendritas, y se comunican. Y de aquí la transmisión del impulso nervioso sale por los nervios periféricos a los órganos y a los músculos en particular. Una sinapsis tipo es esta, muy simplificada. Vemos unas vesículas que contienen neurotransmisor. El neurotransmisor es esta sustancia química que es capaz de excitar este receptor al ser liberada a esta zona que es la incisura sináptica. Aquí las distancias son muy cortas y merodeando por aquí, en este espacio sináptico, hay un sinfín de sustancias y enzimas que destruyen el neurotransmisor, así dándole una especie de control temporal al impulso. Esta es la célula postsináptica. Los reflejos pueden ser simples, como vemos a la izquierda, que es un reflejo típico del neurólogo cuando hace el examen físico, con un martillo golpea la rodilla, y como reflejo hay una contracción de un músculo. Y este es un reflejo simple con muy pocas neuronas. Aquí hay una neurona aferente que trae el mensaje, y acá hay una neurona con la cual se comunica, y esta neurona eferente llega al músculo y libera sustancias que causan la contracción del músculo. O sea que al golpear la rodilla hay un pulso nervioso que va a la médula espinal y luego vuelve a través de la neurona eferente para producir la contracción. Como la contracción no sería efectiva si el músculo que opone a ese movimiento estaría activo, hay también otro pasaje aquí de otra neurona que inhibe al músculo que se opondría a la contracción del músculo inicial involucrado en el reflejo. Aquí vemos una cosa mucho más compleja. Aquí vemos parte del tronco cerebral, aquí vemos el corazón, y aquí vemos vasos sanguíneos, otro vaso sanguíneo, una vena, el riñón, la médula espinal, y acá la cadena simpática. ¿Qué pasa acá? Acá el estímulo no es un martillo que golpea la rodilla, sino un cambio de postura. ¿Qué pasa con el cambio de postura? Cuando el humano está recostado y se pone de pie, por efectos de la gravedad, mucho del fluido en los vasos sanguíneos, en los lechos sanguíneos y vasculares, por gravedad cae a las piernas, a las partes dependientes del cuerpo. Y esto resulta en un cambio en las tensiones de las paredes de los vasos y de unos receptores llamados los vasoreceptores. Aquí los vasoreceptores envían la señal a esta zona del cerebro. En esta zona del cerebro el mensaje se integra y la respuesta es a través de una neurohormona, a través de la pituitaria, la vasopresina, que actúa sobre el riñón, que también actúa sobre vasos sanguíneos y produce la contracción de vasos sanguíneos. El mismo mensaje desciende por la médula espinal, sale por los nervios eferentes, llega a la cadena simpática y de ahí al corazón, a los vasos sanguíneos, a las venas, y produce la liberación de una sustancia llamada la noradrenalina o la norepinefrina, que produce una contracción de los músculos. Recordemos que de los músculos vasculares, recordemos que el calibre de un cilindro y está representada en forma exponencial en relación a la presión o al flujo, la ley de Poiseuille. Variaciones del radio de este cilindro, el vaso sanguíneo, de la cuarta potencia del vaso sanguíneo, resultan en cambios dramáticos del flujo sanguíneo por el lecho vascular. Aquí las hormonas también estimulan la liberación de sustancias por parte de zonas del riñón y suprarrenales que también actúan sobre el riñón y sobre otras zonas. O sea que puede ser simplísimo o complicadísimo, involucrando neurotransmisores, hormonas y transmisiones de tipo nervioso. La anatomía es compleja,
pero basta decir que en general no es importante conocer todos los detalles, pero sí que se pueden aprender y en algún momento de la educación del neurólogo es necesario que se sepan. Siempre se pueden referir a los diferentes núcleos involucrados en las diferentes funciones cerebrales a través de los libros o a través del Internet. En este caso son diferentes núcleos y zonas del cerebro involucradas en el efecto de la anestesia. Cuando a una persona se le da anestesia, la anestesia, un producto químico, un gas o un líquido, inhibe y afecta a estas regiones cerebrales y resultan en hipnosis o sueño, el sueño anestésico. En el 1600, Descartes famosamente presentó su visión dualista, que el cuerpo es diferente y distinto y con poca o ninguna asociación con la mente, en ese momento el alma. Más tarde, Gall, contrariando esta idea, propone diferentes zonas del cerebro encargadas de diferentes funciones. Y, por supuesto, aquí creo que se ve una zona sobre la intuición, la esperanza, la cautela, la destrucción, etcétera, etcétera, que tenía poco fundamento anatómico y, por supuesto, con el paso de los años se vio desacreditada. Debo insistir que no, si bien es tentador asumir que una zona del cerebro, una zona particular del cerebro controla cierta función en forma exclusiva, sin la participación de otras zonas cerebrales, esto no ocurre. Siempre hay correlación con descargas neurológicas en diferentes zonas cerebrales, si bien hay nodos o núcleos o regiones cerebrales donde hay una concentración de células que se ocupan de cierta función cerebral. Bueno, vemos que en unas épocas la anatomía patológica se veía frustrada por razones religiosas, que no se permitía la autopsia, pero en el 1500 vemos algunas figuras de lo que es, cómo se veía el cerebro y, por supuesto, son actuales y traducen la realidad. Aquí muchas de las fibras blancas que comunican con diferentes zonas del sistema nervioso se ven. Ahora los grandes avances de las imágenes en cuanto a su uso para el sistema nervioso han abierto la puerta a grandes progresos. Aquí vemos la tomografía axial computarizada, el TAC, descrito hace posiblemente una cincuentena de años por Hounsfield, creo, y desarrollada y vuelto muchísimo más sofisticada. Nos ayuda en el tratamiento y en la evaluación y tratamiento de los pacientes cuando presentan en la sala de urgencia o cuando presentan con algún problema neurológico. Aquí vemos una resonancia magnética en un caso de isquemia, un ictus cerebral. Acá vemos una hemorragia que en la tomografía computarizada se ve como esta imagen blanca. ¿Por qué? Porque es más densa, la sangre es más densa que el tejido cerebral y que el líquido cefalorraquídeo, pero menos densa que el cráneo, el hueso. Aquí se ve un infarto cerebral, una zona que no ha recibido sangre suficiente, y los hallazgos son muy sutiles y muchas veces pueden pasar inadvertidos. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Comparamos un lado con el otro y vemos que hay una cierta simetría de estos surcos cerebrales. Vemos que hay 3 o 4 al máximo, y aquí ha desaparecido un surco, y si entrecerramos los ojos, quizá podemos ver aquí una zona que es más oscurita que la del otro lado. Y esta es una zona de isquemia, que enseguida la resonancia magnética, un avance más reciente, demuestra con facilidad. Y esta es una zona de un infarto cerebral, de un ictus cerebral, que afecta el lóbulo izquierdo,
del el lóbulo frontal izquierdo, que seguramente tiene una traducción clínica con una parálisis contralateral. ¿Qué nos dice esto? Que un hemisferio, un lado del cerebro, controla la otra parte del cuerpo. El doctor Ortiz había mostrado casos de aneurismas y creo que es un caso que él presentó. Me quedó fijado en la mente por el tamaño del aneurisma, es esta estructura con tres formaciones aquí, que estas por la presión del paso de la sangre tienen tendencia a estallar con causando la mortalidad en más de un 60-70%. Y acá vemos una forma de resonancia magnética, y acá vemos una angiografía donde se inyecta un contraste por la vena, que es radioopaco, que es opaco a los rayos X, y entonces actúa de contraste para poder así ver los vasos sanguíneos en detalle. También estos avances nos permiten tratar los aneurismas y ya lo hemos visto con la presentación de Rafael, que las opciones son múltiples y las tecnologías son muy variadas y avanzadas. A fin de cuentas, lo que importa es la conectividad en la integridad de la función neurológica. Hay muchas definiciones, pero la definición más simple es que está definida por los haces de fibras nerviosas, la materia blanca, que son los axones mielinizados, que salen de las células neuronales y que pasan por diferentes regiones cerebrales apoyadas en su pasaje y facilitadas en su transmisión nerviosa por las células de apoyo, que son las células gliales, que no tienen capacidad de transmitir impulsos nerviosos. Y más allá de la conectividad anatómica, la presencia de fibras que conectan un sector a otro del cerebro, también tenemos que tener en cuenta la conectividad funcional. Y, por ejemplo, ¿de qué vale si un cable comunica con otro sector del cerebro si este sector del cerebro no está funcionando o está apagado, digamos? O sea que no solamente hay que considerar la conectividad en cuanto a la anatomía, sino la función de estas conexiones. Grandes avances en la resonancia magnética nos permiten tener imágenes que representan en alguna forma estos tractos de sustancia blanca que comunican una región del cerebro a otra. Los diferentes colores indican diferentes direcciones del pasaje de agua en estas imágenes de resonancia magnética, indicando esto, por ejemplo, es de derecha a izquierda, y esto es de abajo hacia arriba, y esto es de atrás para adelante, creo. Y acá vemos cómo podemos tener imágenes e ideas de cómo se comportan y de la integridad de estos haces que conectan diferentes zonas del cerebro. Hay usos clínicos, en este caso un paciente con un tumor cerebral en azul, se le hace este tipo de resonancia magnética y de alguna forma se puede identificar por dónde pasan estos trayectos de comunicación neurológica que hay que evitar al operar o al tratar este tumor. ¿Por qué? Porque no queremos darle al paciente, en este caso una lesión cortical izquierda, no queremos darle una parálisis del lado derecho al tratar el tumor. Queremos limitarnos a tratar el tumor y muchas veces estas imágenes que aún no se utilizan en todos los centros, pero sí se utilizan en los centros avanzados, ayudan al cirujano a planear la cirugía. Bueno, voy a resumir porque si no nos perdemos. Las neuronas están organizadas en circuitos con funciones especializadas, las células gliales facilitan la conducción de impulsos, hay regiones anatómicas a las cuales se asocian funciones específicas, por ejemplo el lenguaje. No existe área del córtex cerebral que funcione en forma independiente de otras estructuras. La organización funcional modular a través de redes y circuitos permite redundancias. Y los hemisferios cerebrales reciben información del lado opuesto del cuerpo y controlan las acciones del lado opuesto.
Aquí en estos croquis se ve, esta es una resonancia magnética, aquí se ven las diferentes estructuras, o sea que es como si fuese un corte con una sierra de un cerebro, de una preparación de un cerebro. Y dan con una claridad enorme, aquí está la nariz, la lengua, la médula espinal, el puente, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal no se ve porque está hacia nosotros, y el lóbulo frontal. Aquí vemos un esquema que nos indica los diferentes lóbulos. Ahora vamos a detenernos un poco en esto. En los 50 un neurocirujano francés, canadiense francés, en la zona francesa, en el Instituto Neurológico de Montreal, el doctor Penfield, cada vez que abría un cráneo, insertaba electrodos y estimulaba con el paciente despierto para ver en qué forma respondía el paciente. Y en base a estimulando diferentes zonas durante diferentes operaciones, estableció lo que se llama el homúnculo de Penfield, que es una figura de un humanoide donde se ve representada las diferentes zonas del sistema del cuerpo en la corteza cerebral. Vemos que en estas partes inferiores y externas del lóbulo frontal está la representación de la cara, gran representación de la boca y los labios, del pulgar, muy importante por sus acciones motrices de carácter fino y refinado, y luego el resto del cuerpo con importancia mucho menor. En cambio, a los aspectos sensoriales vemos que la cara y los labios muy importantes, la tráquea, el dedo índice y luego el resto del cuerpo. Esto es importante, ¿por qué? Porque imagínense una lesión que ocupa esta zona del cerebro. ¿En qué se traduciría? Se traduciría en un problema de la función cerebral, que involucra la cara. Entonces habría parálisis de la cara. En esta zona, si el problema, la lesión, estaría situada en esta zona, por debajo de donde está representada la mano, habría problemas con la mano, e igualmente con la pierna. Aquí vemos una representación en forma de croquis, y ¿qué vemos aquí? Vemos, acá está representada la pierna, ¿recuerdan? El brazo y aquí la cara. Y estos haces nerviosos salen de estas diferentes zonas y se unen aquí en la profundidad, en la zona de los ganglios basales. Y pueden imaginar que esta es una zona estratégica, porque si pasa algo aquí, una lesión aquí, se cortan las influencias neuronales que traen los mensajes para controlar la cara, el brazo y la pierna. Y estas zonas se ven abastecidas por diferentes vasos sanguíneos. En el ictus cerebral podemos tener un coágulo pequeño que viaja por una arteria mayor y luego se mete por una de estas finitas y termina causando un infarto o destrucción de tejido en esta zona, que termina con una traducción clínica de una parálisis de la cara, el brazo y la pierna del otro lado del cuerpo. En cambio, un coágulo que viaja más lejos, un coágulo mayor que no se mete por estas arterias pequeñas, viaja a la superficie y puede causar daño aquí, afectando una zona que controla solamente la pierna. Entonces el paciente tendrá un problema en la pierna contralateral. A veces los coágulos son proximales y causan gran daño. ¿Por qué? Porque cortan el suministro de sangre a este nivel y causan una isquemia masiva que muchas veces es fatal. Como han visto en la presentación anterior, el doctor Ortiz y los especialistas en estas materias tienen la posibilidad de insertar catéteres para tratar de aclarar o extraer mismo coágulos, para así facilitar la reperfusión de las zonas que han perdido el flujo sanguíneo. Lo mismo se aplica de la médula espinal. Acá tenemos la médula espinal y los nervios intratorácicos y los nervios
Wait, one. How many verses? Oh, yeah. Ahora podemos que es un problema, podemos decir que es un problema de un nervio particular Emilio, parece que estás que se teniendo la problemas de individualmente. conexión. A ver, un momentito. ¿Ahora? Ahora te escuchamos. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok. Ok. Bueno. Esta era la ubicación de que habíamos visto anteriormente. Y hemisferio derecho en este caso da una parálisis del lado contralateral, porque estos haces cruzan a nivel del sistema nervioso. La lesión B daría parálisis de todo, pierna, brazo y cara. La neurología estudia el sistema nervioso y sus enfermedades. El encare del paciente neurológico es lo que a mí me interesó al decidir comenzar la neurología como especialidad. La anamnesis es una forma de formular una hipótesis. Seguimos estos pasos típicamente. Primero es definir los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que afectan al individuo? ¿Son de origen neurológico? Si son de origen neurológico, ¿cuál es su origen en cuanto al sistema nervioso? ¿Y cuál es la evolución y los fenómenos acompañantes? Y en base a eso hacemos un diagnóstico sindrómico y anatómico preliminar. A medida que avanzamos con estas hipótesis, luego buscaremos evidencia para intentar probar la certitud y la exactitud de estas hipótesis. O sea que es un proceso donde hay una iteración de la presentación de hipótesis. El examen físico, a veces un examen físico puede tardar una hora cuando es muy complejo, pero en general en unos minutos uno puede hacer un examen suficientemente profundo como para llegar a un diagnóstico preliminar. Incluye el examen de la conciencia, del estado cognitivo, neuropsicológico, los nervios craneanos que controlan la expresión de la cara, los movimientos de los ojos, de la lengua, etc. Y después la motriz y la coordinación y el balance. Después chequeamos los reflejos y buscamos reflejos anormales y a ver si hay asimetría. Y después examinamos la sensación. Acá vemos el imperdible, vemos el martillo y vemos el diapasón, que son los instrumentos básicos del neurólogo. Siempre nos decían que el neurólogo podría llevar el consultorio en el bolsillo, y es así, porque no necesitamos de más, excepto el oftalmoscopio y el estetoscopio. Los exámenes complementarios los hacemos para confirmar la hipótesis y para eso nos apuntalamos en la electrofisiología, las imágenes y la histopatología. Cuando hacemos biopsia, enviamos para biopsia y tenemos el resultado microscópico y un diagnóstico anatómico de cualquier lesión que hemos sacado una biopsia. Ahora, como decía, es un razonamiento diagnóstico, es un proceso de evaluación de hipótesis. En las fases tempranas genera un número limitado de hipótesis que sirven para luego guiar la búsqueda de datos adicionales. Cada hipótesis sirve para predecir hallazgos adicionales que si están presentes, en el caso, están presentes en el caso que estamos tratando, nos confirma que la hipótesis es correcta. Este razonamiento diagnóstico es un proceso que guía la búsqueda de estos hallazgos. Estamos buscando algo para confirmar nuestras hipótesis. El uso de esta estrategia hipotética deductiva en casos difíciles es usual, y en una de reconocimiento de patrones es más usada en los fáciles. Que un caso sea difícil o fácil
en general es reflejo del grado de experiencia clínica del neurólogo. Para un neurólogo recién graduado, algo difícil; para uno que tiene 40 años de experiencia es fácil. ¿Por qué? Porque reconocen un patrón particular y típico de una enfermedad. Bueno, empecemos con el primer caso y los invito a pensar un poco conmigo. Este es un hombre de cierta edad. Sabemos que la edad es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y cerebral. Hipertenso añade más un riesgo para la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Diabético, otro factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que no puede caminar por parálisis de la pierna derecha. Llega a las urgencias a los 30 minutos del inicio de los síntomas. Ahí lo ve un equipo especializado que se ocupa de los ictus cerebrales y evalúa al paciente. Encuentran una tensión arterial elevada, un ritmo cardíaco irregular, y el examen neurológico nos indica que hay una parálisis de la pierna derecha con percepción sensorial intacta. Bueno, señores y señoras, ¿cuál es el problema? Bueno, esta es la forma que un neurólogo intentaría presentar una hipótesis en cuanto a la anatomía y la causa. Pierna derecha quiere decir que está controlada por el hemisferio cerebral izquierdo. Presencia de la percepción sensorial intacta nos indica que el lóbulo parietal, que se ocupa mayormente de la sensación, está preservado en cuanto a su función, y nos indica la pérdida de fuerzas, nos indica que el lóbulo frontal, que se ocupa de los movimientos y de la motricidad, está afectado. O sea que aquí se trata de una lesión neurológica de tipo agudo que involucra el hemisferio cerebral del lado opuesto, y dentro del hemisferio cerebral la parte frontal, el lóbulo frontal. Y traducida en un croquis vemos lo que se nos ocurre en la hipótesis. Aquí vemos una zona de corteza cerebral que representa la pierna, aquí se representa el brazo y aquí la cara. Vemos que el brazo, el movimiento del brazo y la cara están preservados, pero sin embargo el de la pierna no está preservado, está afectado por el ictus. ¿Qué vemos? Con la anatomía básica que conocemos, sabemos que es una rama de una arteria que se llama la arteria cerebral anterior. Y una ubicación típica sería en el comienzo del tronco de arteria cerebral anterior. ¿Y en qué casos ocurre esto? En casos de fibrilación auricular, donde el corazón tiene un ritmo irregular que promueve la formación de coágulos o trombos en las aurículas, que son dos cavidades del corazón. Y entonces, al contraerse el corazón con cada latido, fragmentos de estos coágulos pueden viajar por las arterias y ubicarse en ciertas zonas críticas, por ejemplo, en este caso. Esta es la hipótesis. Y aquí tenemos, esta es una resonancia magnética, y ahí vemos la ubicación específica, esperada, de este ictus. O sea que la historia clínica se ha confirmado con la resonancia magnética. Aquí el hecho que el paciente tenía un pulso irregular al llegar a la sala de urgencia, traduce la posibilidad de fibrilación auricular. Aquí vemos que el electrocardiograma confirma fibrilación auricular. El paciente se le administra una sustancia que disuelve los coágulos, el activador del plasminógeno tisular, RTPA, y se le da en las urgencias. Es de uso común en la mayoría de los centros universitarios por todo el mundo, y lo que hace es disuelve los coágulos, pero no es 100% efectiva y también tiene ciertos riesgos. Por eso el manejo y la investigación de estos pacientes se hace en forma de equipo. En general, los equipos que están involucrados en un ictus incluyen un neurólogo, incluyen un médico de urgencias, incluyen radiólogo, personal de radiología, personal de laboratorio,
personal de enfermería, y si es que hay residentes o internos de medicina o de la especialidad de neurología. Y todos acuden en forma simultánea y hay una comunicación casi perfecta entre todos los miembros del equipo y cada cual sabe cuál es su función. De esa forma se puede preparar al paciente para actuar en forma urgente, porque sabemos que cuanto más pasen desde el momento que ocurre el infarto o el ictus cerebral, peor es el pronóstico. En este caso, el paciente se le prepara con esta sustancia que se utiliza para disolver el coágulo y se le transporta a un centro terciario donde médicos como el doctor Ortiz realizan una angiografía y identifican la oclusión en este caso, y en la ubicación que habíamos predecido en base a la historia clínica y al encare de los problemas que había presentado el paciente y confirmado con la radiología, se extrae a través de un catéter, se extrae el coágulo. Y en este caso, el paciente mejora, es tratado para los factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, y se le da un anticoagulante para prevenir recidiva de la embolización y del derrame. Recupera y vuelve a caminar en forma independiente a los 3 meses. O sea que estos son los casos que a mí me han estimulado desde temprano en mi carrera. Yo recuerdo que en 1991-92 se aprobó esta sustancia para disolver los coágulos, y a los 2 meses tuve oportunidad de darlo en un paciente y la respuesta fue completamente sorpresiva y el paciente mejoró en una forma dramática, algo que no esperaba. Pero como estas sustancias también causan hemorragias, el pobre paciente comenzó a sangrar de una forma incontrolable de las encías. Y al final la situación se corrigió al venir una enfermera con mucha experiencia y nos dice: pero señores, pónganle hielo a las encías y así paran el sangrado. Y así fue, y el paciente a las semanas salió del hospital casi normal. Ahora pasaremos a otro caso. Este es el caso de Phineas Gage. Aquí se trata de explicar cómo ciertas zonas del cerebro se ocupan de ciertas funciones, y en este caso es aparente lo que ocurrió y no hay mucha generación de hipótesis necesaria. Este es un señor que trabajaba en una compañía ferroviaria y se dedicaba manejaba explosivos, y al manipular una varilla de hierro en una zona donde había explosivos, salta una chispa y esa varilla sale volando y le cambia la vida. Esa es la varilla y ese es el señor Gage, que perdió la vista de ese lado, también tuvo una perforación, tenía la boca abierta y esta varilla de hierro atravesó la boca, el techo de la boca salió atrás del ojo y salió por encima del cráneo, y apareció, la varilla terminó a 20 metros de distancia. Así que imagínense el impacto. Y acá tenemos un croquis, un dibujo del doctor Harlow, que había examinado al paciente a los varios días de haber sufrido el accidente y que lo trató. Bueno, el señor Gage no tenía problema al hablar, reconocía a la gente, la memoria era buena, preservada en general, pero se había vuelto infantil, se había perdido cualquier pudor, se había vuelto violento a veces, peleador, descuidado, etcétera, etcétera, y esta es una presentación típica de lo que llamamos un síndrome del lóbulo frontal. Damasio, en 1994, revisó la historia clínica y con la ayuda de la tomografía computarizada
y computación, estudió el pasaje de esta varilla de hierro y determinó que el lóbulo frontal izquierdo, ciertas partes del lóbulo frontal izquierdo habían sido destruidas, y determinó que estas zonas son las que se traducen en los cambios de comportamiento. Más tarde se utilizó resonancia magnética, y ¿qué vemos? Acá los haces que seguramente fueron interrumpidos por el daño de esta varilla cerebral. O sea, lo que nos estamos acercando cada vez más es no solo la interpretación radiográfica, sino también la interpretación clínica, neurológica y de las conexiones del cerebro afectadas por una lesión cerebral. Aquí tenemos otro, este es un caso más complicado, es un paciente que tiene pérdida de la visión del lado izquierdo. Pérdida de la visión del lado izquierdo afecta a los dos ojos. 79 años, acude a urgencias porque ha tenido 3 accidentes de automóvil en las últimas 2 semanas. Con la particularidad que todos han resultado en impactos del lado izquierdo. La historia clínica también revela que tiene tos crónica y pérdida de peso. Al examinarse, el ritmo cardíaco es regular y se encuentra que hay una pérdida de visión, o sea que no puede ver del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se detecta esto? Se presenta frente al paciente una serie de estímulos y se le pregunta, ¿usted ve esto, ve esto? Y si el paciente, en este paciente, no lo veía. Se tapaba el ojo y se hacía lo mismo con cada uno de los ojos. Y era consistente el hallazgo. O sea que del lado izquierdo no veía. Y el lado derecho sí. El resto del examen era normal. Y acá tenemos una disyuntiva. Acá no sabemos qué está pasando. Acá vemos que... Alguien contestó en el chat, occipital derecho afectado. Muy bien, exactamente, occipital derecho afectado, muy bien. Y acá vemos las diferentes localizaciones de estas lesiones. Aquí, por ejemplo, el Phineas Gage, del lado izquierdo, al cruzar la varilla, le había cortado los haces del nervio óptico y entonces había perdido la visión del lado izquierdo. En este caso, el paciente había perdido la visión del lado derecho, una hemianopsia. Bueno, acá el diagnóstico diferencial es una lesión parietal, y entonces a veces es difícil de determinar cuál es cuál. Aquí la lesión parietal es distante a la lesión que vemos aquí de las vías ópticas. Esta es una lesión cortical y esta otra es una más profunda. Aquí, al pedirle al paciente que dibuje un reloj, solamente se ocupa de la mitad del reloj, la mitad de la casa, la mitad de la plantita, de la flor. Bueno, en base al examen, la historia clínica es un problema del hemisferio izquierdo, como bien dijo el colega que propuso una localización. Y por ser un inicio progresivo, un déficit persistente, y por tener una historia de tos crónica y pérdida de peso, que es consistente con una enfermedad pulmonar, posiblemente un tumor. Que se le hace una tomografía computarizada, tiene una masa tumoral temporal izquierda. La radiografía de tórax confirma una masa pulmonar. Y entonces aquí el diagnóstico es metástasis de cáncer de pulmón a un lóbulo temporal, y la histopatología a confirmar con una biopsia de la masa pulmonar. O sea que hubiésemos llegado al diagnóstico sin la ayuda de muchos de los tests complementarios. Y para mí, cuando inicié la neurología, para mí esto fue importantísimo, porque nos estimuló a todos, porque nos enseñó a pensar un poco más profundamente del punto de vista clínico, y no dependíamos en esa época de test, pues no lo sabía. Pero al pasar los años tuvimos la satisfacción que en general en el 70-80% las hipótesis que presentábamos en base a lo clínico coincidían con lo anatómico en base a los hallazgos radiológicos.
Bueno, la neurología y la neurociencia moderna son el resultado de la convergencia de varias tradiciones científicas. Tenemos la anatomía, la embriología, la patología, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la psicología, la psiquiatría, ahora la ciencia de la computación y la bioingeniería. Para mí el carácter interdisciplinario es singular y propio de la neurología y la neurociencia. Y para mí esto es lo que aún me estimula en ser neurólogo y me ha dado enormes satisfacciones. Y yo sé que mis colegas también se sienten lo mismo. Ahora es el desafío de los biólogos y los neurobiólogos unificar aún más la psicología, la ciencia de la mente, con la neurociencia, la ciencia del cerebro. Y reconocer más que todo comportamiento y emoción es resultado de la función cerebral. Porque ir a la medicina, leo cartas de ensayos de residentes que habían hecho solicitudes de ingreso a programas de neurología y muchos hablan del ayudar al prójimo, la importancia del método deductivo, la oportunidad de aplicar avances de las ciencias y la tecnología de la medicina y la ingeniería. Y otros también se han unido a la neurología por interés propio común, porque han tenido familiares con enfermedades neurológicas serias y han querido así avanzar la neurología en memoria de los que conocen enfermos. Bueno, estoy listo para preguntas y el sistema nervioso es inacabable, el conocimiento es inacabable y los intereses que puede traer, engendrar en el humano son también interminables y fuente de enormes satisfacciones para los que deseen continuar con estudios de neurología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, por esta presentación tan elegante e instructiva. Para seguir un poquito y hablar más allá en esto de cómo la neurología ha ido evolucionando y lo distinto que era la neurología en los años 1950, 60, hasta 70, y cómo todo esto de la neuroimagen cambia. ¿Crees que la manera que un neurólogo se entrena hoy día es igual, inferior o superior a antes, con la ayuda de la neuroimagen? ¿Y qué vislumbras para los próximos 10, 15, 20 años en el campo? Sí, la imagen ha ayudado de una forma tremenda a llegar al diagnóstico preciso en muchos casos, pero aún esto de la mente y el cerebro, en cuanto a la imagen que se puede tomar de la anatomía del cerebro, esto ha sido fundamental y nos ha ayudado muchísimo. Aún queda esta área un poco nebulosa que es la mente del humano y el comportamiento del humano, porque muchos de estos comportamientos anormales sabemos que nacen de disfunciones cerebrales, pero aún no tienen traducción radiográfica o en las pruebas complementarias. O sea que aún los viejos métodos de deducción de hipótesis sucesivas con hallazgos confirmatorios para así avanzar el diagnóstico, aún son importantísimos. Alguien que le escribe: muchas gracias, doctor Oribe, su presentación fue muy interesante y confirmo mi atracción hacia la neurología. ¿Qué consejo le daría a los nuevos aspirantes a esta gran especialidad? Voy a tomar las palabras del doctor Ortiz. Trabajo, esfuerzo, esmero, pero también atención a lo personal. Atención a lo personal porque en el desarrollo de una carrera también es importante considerar lo personal. Y sin un buen balance entre lo personal y el trabajo, nada funciona bien. Muy bien.
Y anteriormente estaba la gente preguntando que de dónde era. Entonces, sería interesante para el grupo escuchar su trayectoria. Sí, bueno, nací hace muchas décadas en Montevideo, Uruguay, y de joven viví en Europa, en España, y comencé medicina en España. Y en esas épocas no estaba seguro si quería hacer medicina o economía, y cometí la tontería de estudiar las dos, el primer año de las dos, y me fue mal en las dos, pero inmediatamente me di cuenta que para mí era la medicina. Luego continué en Uruguay y luego vine a Estados Unidos y fui estudiante en un laboratorio de oncología, de ciencias básicas, por varios años, y se me ocurrió que en realidad lo que quería hacer era médico con el contacto humano y no tanto el contacto en el laboratorio con el animal de laboratorio. Y entonces pasé a medicina interna, hice una especialidad de medicina interna, que son 3 años, y luego, porque me sentía joven y con muchas energías, se me ocurrió continuar con la neurología que había generado interés en mí durante mi especialidad en la medicina interna, durante los 3 años de medicina interna. Terminé neurología y en esa época me interesaba los movimientos anormales y la enfermedad de Parkinson, y en particular el sistema neurovegetativo. Y trabajé en un centro universitario como profesor asistente. Y un buen día vi un anuncio en un periódico donde ofrecían un puesto de director de neurología en un sistema hospitalario de más de 1000 camas. Y me presenté y aún no sé cómo, pero me dieron el puesto y ahí trabajé durante 10 años. Y esa fue la época, una época de oro, cuando recién empezamos a tratar el ictus con equipos, y tuvimos el privilegio de comenzar los primeros centros de tratamiento del ictus. Y fue un momento muy, muy interesante, y desarrollamos un sistema muy particular que fue muy efectivo, y involucramos no solo a neurólogos, sino también a los asistentes de medicina y a enfermería en el diagnóstico y manejo de los pacientes con ictus. Y funcionó muy bien, y luego pasé a otro sistema hospitalario y también un hospital de 400 y algo camas, donde fui jefe de servicio. Y luego, al envejecer, al perder un poco las energías, pasé al ejercicio privado. Y debo decirles que me retiré hace un mes. Y muy satisfecho y muy contento, y con una vida médica plena. Y lo único que tengo es la necesidad de agradecer a todos, y a los pacientes, a los colegas como tú, y a todos los que han hecho posible esto. He sido privilegiado. Bueno, muchas gracias, doctor Uribe, y muchas felicidades. Muchas gracias. Retiro. Y sé que sigue en Inglaterra hoy día. Sí, 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 sí. Okay. O sea que tenemos aquí una presentación de conexión internacional de muchas maneras. Pero muchísimas gracias por participar de este seminario y sus palabras de oro, porque fue definitivamente muy elegante, como dije al principio, y muy educativo para todos nosotros. Bueno, viniendo de esos comentarios, viniendo de usted, una eminencia, me son muy importantes. Muchísimas gracias. Bueno,